18 años te tocaba el servicio militar y a mí me llegó para ir a revisación médica. Preguntábamos qué íbamos a hacer, dónde íbamos, qué es lo que estaba pasando. No teníamos muchas explicaciones, no había muchas explicaciones. En ese momento yo veía muy lejano Malvinas. Pero miedo no hubo miedo en su momento, porque cuando llegó el 1 de mayo bombardearon muchísimo el aeropuerto. Juramos la bandera en Malvinas y juramos defenderla hasta perder la vida. Muchos lo hicieron, muchos jóvenes como nosotros lo hicieron. Entonces la carta es una carta muy linda que me decía que estaba orgullosa de haber sido maestra mía y ahora mucho más orgullosa de que soy un soldado que está defendiendo la patria. Nunca pensé que iba a tener que estar en una guerra. Esto es una lotería y bueno, no era el momento que me tocara a mí quedar. Soy Daniel Lillo, veterano de guerra, clase 63. Soy nacido en Comodoro Rivadavia, pero me crié en Trelew y actualmente estoy viviendo en Rawson. Llegó el llamado a casa como de costumbre, que todo el mundo sabía que teníamos que 18 años te tocaba el servicio militar y a mí me llegó para ir a revisación médica y bueno, y de ahí una vez que salí de revisación médica salí apto, fui incorporado al regimiento 25 de Sarmiento. Ustedes realizarán su entrenamiento en el regimiento de infantería 25 de Colonia Sarmiento en Chubut. Cuando lo tocó que volvimos de instrucción y lo empezaron a dar armamento de combate, armamento de vestimenta de combate y armamento de verdad, preguntábamos qué íbamos a hacer, dónde íbamos, qué es lo que estaba pasando. No teníamos muchas explicaciones, no había muchas explicaciones. Ustedes han dejado de ser hombres para ser reclutas. El recluta no es un soldado argentino. Solo después de este año de entrenamiento podrán considerarse con orgullo soldados del glorioso ejército argentino. Y bueno, después de volver, recluta, esa Semana Santa que yo pensaba tener Franco, estuve esa semana de abril, fue cuando a nosotros lo llevan el 1 de abril, en la madrugada del 2 de abril vendría a ser, lo llevan a Comodoro y ahí de Comodoro todo con armamento y con bolsón porte equipo. Y bueno, ahí en Comodoro, recién en el regimiento 8 que estuvimos, recién ahí lo dijeron dónde íbamos, que íbamos a recuperar las Islas Malvinas. ¿Su oficial de semana? ¡Orden, mi capitán! Apure el alistamiento de la tropa, partimos en 20 minutos. ¡Apure el alistamiento de la tropa, mi capitán! ¡Rápidamente! ¡Mueve las manos! El tema de Malvinas no estábamos muy empapados nosotros los soldados. Y la sensación fue, lo que a mí me pasó en ese momento fue, yo veía muy lejano Malvinas. No lo hacía como ahora que uno sabe que está a tantos kilómetros, está Malvinas de la Patagonia o de Chubut, ¿no? Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Mañana mostraremos al mundo una fuerza argentina valerosa en la guerra y generosa en la victoria. Que Dios los proteja. ¡Viva la patria, carajo! Mi problema mío era cómo ver la forma de que mis viejos se enteren que yo me iba a Malvinas. Fue lo primero que se me ocurrió y que cómo hago, y si me buscan no van a saber dónde estoy. Hace 10 días que no tengo ni noticias.
O me dejan hablar con él o me dicen qué está pasando, por favor. Pero miedo no hubo miedo en su momento. Simplemente esa ansiedad de poder avisarle a mi viejo, que uno los más lejos que yo había salido de al lado de mi viejo fue cuando fui al dique. El enemigo desembarcó en San Carlos y se está consolidando. Cambio. Recibido, Torre. Cambio y fuera. Los días eran muy parecidos todo hasta que llegó el 1 de mayo. Días antes del 2 al 1 de mayo era prepararse, hacer nuestras trincheras, hacer la guardia que lo habían enseñado, custodiar la parte que nosotros teníamos que custodiar. El regimiento 25 que llegó a puerto, ahí al aeropuerto, estaba encargado de mantener el cuidado del aeropuerto, ¿no? De que en lo posible no sean atacados lo que sea el aeropuerto, que no sea atacado y destruido. Y bueno, y esa función se cumplió, porque cuando llegó el 1 de mayo bombardearon muchísimo el aeropuerto de Puerto Argentino y sin embargo nunca lo pudieron dejar inoperativo. La función nuestra era eso, cuidar ahí la bahía del aeropuerto. Había mucha prioridad para un desembarco. Entonces nosotros el regimiento 25, una parte del regimiento 25, toda la compañía B casi estaba de ese lado del aeropuerto. A mí me habían llevado a primera línea. Un grupo de la compañía del regimiento 25, los últimos días, el 12, el 13, empezaron a llevar tropas porque tenían muchas bajas en primera línea y bueno, un día antes, creo que fue el 13, que el jefe nuestro lo avisa que teníamos que prepararnos, que salíamos a la madrugada para primera línea. Estamos sufriendo muchas bajas, ¿sabes? No creo que lo podamos soportar mucho tiempo más. Me están pidiendo la mayor cantidad de gente posible. Usted me está pidiendo que inicie un contraataque con los pocos hombres que tengo, mi capitán. No estoy pidiendo, estoy ordenando, teniente. Y fue así, que salimos a primera línea y cuando llegamos al pueblo, ahí lo dejan el camión cerca del pueblo, donde lo llevaban, bajamos y de ahí tuvimos que caminar todo el pueblo, pasar el pueblo caminando con nuestras armas. Lo que yo usaba era una ametralladora. Y bueno, tenía mis compañeros que íbamos, no estábamos preparados, pero en sí no teníamos esa voluntad y eso de que, bueno, estábamos en el lugar y teníamos que defendernos. Y así que llegamos a primera línea, no al lugar donde se estaba combatiendo. Cuando llegamos a cierta parte de donde se estaba combatiendo, el fuego de ellos era muy fuerte, que tuvimos que el 14 a la mañana lo hacen replegarnos para el lado del pueblo. Y en ese repliegue lo anduvimos perdiendo entre los compañeros y nuestro jefe, y que a la tarde-noche lo volvimos a encontrar. Y bueno, donde después sí supimos, porque vino un subteniente a hablar con nosotros y a comentar que Argentina se había rendido. Se acabó. Se acabó, Rivero. Se acabó, Rivero, tranquilo. Cuando a mí me avisaron que Argentina se había rendido, algo como de tristeza, pero a la vez también sentía un alivio, como que la mochila y la tensión que uno tenía se aliviaba, como que te sacabas un peso de encima. Y lo mío era volver a ver a mis viejos. Creo que eso fue lo más fuerte. Saber que yo volvía y que mis viejos tarde o temprano me iban a ver.
porque nosotros juramos defender la bandera en Malvinas y juramos defenderla hasta perder la vida. Y muchos lo hicieron, muchos jóvenes como nosotros lo hicieron. Y bueno, y yo siempre digo, y en las charlas que doy digo que capaz que esto es una lotería y bueno, no era el momento que me tocara a mí quedar. Que estas tierras estaban clamando por su liberación. 1833. ¿Ustedes entienden eso, no? Cuando volvimos, yo volví a Santa Cruz. Muchísimos de mis compañeros volvieron a Madrid, pero un grupo volvió a Santa Cruz, a Punta Quiz. Mi mamá, acá en el centro hay fotos de mamá que me buscaba en Madrid y yo no llegué a Madrid, yo llegué a Santa Cruz. Y la llegada de ahí fue todo un tema para volver al regimiento y después del regimiento para que me den la baja. Me dieron un permiso nomás para volver, pero no me dieron los pasajes. Me tuve que venir a dedo. Yo salí del regimiento a dedo hasta Comodoro con 2 o 3 soldados más y ahí los separamos en la ruta y a mí el que me alzó me dejó en la estación de servicio acá en Comodoro, en Astra, y de ahí hice dedo para Terleu. Y ahí llegué a la madrugada a mi casa, un día de mucho frío, mucha nieve, muchísima nieve. Fue un año muy, muy nevador. Y bueno, pude hacer bajar al chofer del camión que me trajo, porque yo quería que ya esa confianza, esa charla que trajimos durante el viaje, era un muchacho joven, la misma edad, y yo quería que ya que él hizo esa gauchada de traerme, quería que conozca a mis viejos, mi familia. Y él no quería, y me dice, no, dice, te imaginas, Daniel, no te han visto tus viejos y cómo voy a quedar yo ahí entre... Y lo hice bajar, me acuerdo que lo hice bajar, y que entró conmigo a casa y bueno, después de que cuando lo hago mirar por una ventana, hacia adentro estaba mi mamá sentada en una mesa y eran, como dice, sus cartas, ¿no? Que ella escribía a las madrugadas, cuando ella estaba sola y tranquila. Nosotros somos 14 hermanos. Entonces había uno de mis hermanos más chicos que dormía en la falda de mamá y mi mamá estaba con la garrafa y la pantalla, porque no teníamos gas natural, así que... Y mamá, cuando mi hermano escucha que la puerta se abre, entonces él grita, le dice, mami, el Dani. Y claro, esa revolución, mi mamá dice, lloraba, ¿no? Ella dice que no lo podía creer porque ella siempre dice que me miraba hacia afuera y me veía. O me veía haciéndole algunas morisquetas de las cosas que yo le hacía y de las peleas que a veces teníamos, porque yo usaba el pelo largo y ella me lo quería cortar. Y yo me bañaba y con el pelo mojado le sacudía la cara el agua. Todas esas cosas de travieso se lo hacía, ¿no? Y ella siempre me decía, ojalá, yo le decía, aguantame vieja, le digo, si ahora me va a tocar en enero, febrero, me va a tocar el servicio militar y ya vaya que me vas a extrañar, le decía, ¿viste? Y me dice, ojalá te toque donde yo no sepa nada de vos. Y hay una carta donde dice, y me pide perdón. Tengo una carta donde me pide perdón, porque dice que nunca ella se imaginó el lugar donde yo iba a estar. Trelew, 10 de junio de 1982. Querido y recordado hijo, esta carta es para saludarte esperando que te encuentres bien. Querido Daniel, no sé cómo explicarte, para que tú me comprendas que no sé qué pensar, qué hacer, para siquiera poder verte. Nunca pensé que tendría tanto que sufrir. Escuchamos las noticias día y noche, lo que paso a paso está aconteciendo. Querido hijo, te pido que tengas paciencia y confianza en el Señor. Querido Daniel, recibe de mi parte un fuerte abrazo. Y perdóname por todo lo que muchas veces te decía, porque nunca pensé dónde tendrías que encontrarte ahora.
Soy una madre angustiada, triste, sin fuerza. Son las 3 de la mañana, estoy sola, todos duermen y estoy sentada a la mesa, escribiéndote esta carta, con muchas lágrimas de tristeza. Que ella nunca me lo deseó tampoco. No, ella no era que me deseaba eso, sino que era para que yo abriera y entendiera lo que ella me quería decir, ¿no? Y bueno, hoy soy abuelo, soy papá y hoy la entiendo, sí. Y Él nos manda y nos enseña, nos muestra con su conducta y con su modo de tratarnos que Dios es Padre nuestro y nos ama. La señorita Mirta Romero en 7º grado fue maestra mía. Yo en esa escuela, de la escuela 64, hice toda la primaria. Cuando me fui a hacer servicio militar, nunca pensé que iba a tener que estar en una guerra. El mismo 2 de abril ya estábamos en Malvinas. Lo más pronto que pudimos empezar a escribir cartas. Yo escribo cartas a mi casa y mando saludos a mis hermanos, a mis amigos, a mis vecinos. Y una de mis hermanas, la más chica, comentó en la escuela que Daniel había ido a Malvinas, se encontraba en Malvinas. Entonces las maestras empezaron a escribir y me escribieron. Y de las cartas recibí la de Mirta Romero y la de Lilé. Una carta muy linda que me decía que estaba orgullosa de haber sido maestra mía y ahora mucho más orgullosa de que soy un soldado que está defendiendo la patria. Y me dice en una parte, dice que le pida lo que necesite, que de alguna forma me lo va a hacer llegar. Y yo en mi travesura de alumno que fui, ella usaba una bufanda muy linda, color amarilla, y cuando ella tocaba el timbre yo pasaba por atrás de ella, de la silla, y le robaba su bufanda y me iba afuera a jugar al recreo con la bufanda. Siempre le hice lo mismo. Cuando yo estaba en Malvinas y ella me escribe, que le pida y que lo que yo necesite, le mandé a decir, Mirta, ¿te acordás de esa bufanda que yo en el recreo te solía robar? Si la tenés me gustaría tenerla hoy, que me la mandes porque acá me hace falta. A la semana siguiente me llegó una encomienda con caramelo, con golosina, me llegó alfajor y una bolsa que venía tapada la parte de arriba, bien dobladita, llevaba la bufanda. Y esa bufanda me sirvió, me cobijó, la tengo todavía. Hubo un grupo de maestras que hicieron una movida de bufanda que toda la escuela tejían y el lema se llamaba "A 40 años te vuelvo a abrazar", y salía la bufanda de Mirta. Y bueno, me contactaron y contactaron a Mirta para poder un 19 de junio entregarla cuando se cumplían los 40 años en Puerto Madryn, que se hizo una movida de veteranos muy grande a nivel país. Siempre le digo a los chicos que cuando no están los padres y no quieren contarle a los padres, le cuenten a un maestro, a un profesor, que siempre va a haber una respuesta honesta y buena. Yo no soy bueno para dar discursos. No les voy a hablar ni de valentía, ni de heroísmo. No tengo dudas del amor que tienen por la patria. Yo los vi soportar el hambre y el frío como yo. Cada uno sabe quién es y de qué está hecho. Lo único importante para mí es que volvamos a pasar este cerro. Necesito volver a verle las caras. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, soldados? ¡Sí, teniente! Que Dios lo bendiga.
por dónde empezar. Y aunque no me dé por vencido, no puedo dejar de llorar. Mi cuerpo no me lo han herido, tampoco me pude escapar, pero hay en mi alma un olvido que vino conmigo y ya no se va.